Eh, Fíjate que también me aparece, ahora sí. Bueno, en el día de la fecha, 15 de julio de 2020, siendo las 10 horas, se reúne la mesa evaluadora conformada por los profesores Marcos Lazo, Mariana del Fresno y Matías Preso, en encuentro virtual organizado por la Facultad de Ciencias Exactas con el objeto de evaluar el examen final de la asignatura Proyecto Final correspondiente a la carrera Ingeniería de Sistemas. El examen propuesto por la mesa examinadora es oral y se encuentra inscripto el alumno Esteban Di Pietro, DNI 39 550 604. Los docentes de la mesa examinadora se comprometen a enviar el acta generada por el sistema guaraní a la oficina de alumnos con copia a Secretaría Académica dentro de los próximos 5 días hábiles. Habiendo leído el acta que firmo en representación de Secretaría Académica de la Facultad, damos comienzo al examen. Bueno, ahora sí, si querés, Bueno, Esteban. ahora sí, Sí. esperen que les parto pantalla. Esto acá, ahí viendo. Sí, se ve. Se ve, joya. Perfecto. Bueno, en el día de hoy les voy a estar presentando mi trabajo final titulado Sistema de Carga de Imágenes DICOM Web. Es un trabajo que está dirigido por el ingeniero Nicolás Daceo y el doctor Javier Dottori. Yo soy Esteban Di Pietro. La agenda de hoy va a constar de 4 puntos. En un primer punto vamos a estar viendo, les voy a estar contando un poco la problemática y la motivación. También les voy a hablar del trabajo previo sobre el cual se basa este trabajo final. Y por último, les voy a decir cómo es la propuesta. En un segundo punto, les voy a estar hablando sobre las metodologías propuestas para resolver las problemáticas que planteo en el primer inciso. En un tercer punto, les voy a estar comentando los resultados y vamos a hacer un análisis de los resultados obtenidos aplicando las metodologías para resolver las problemáticas. También les voy a mostrar un par de videos de la aplicación funcionando. Y por último, vamos a hablar un poco de las conclusiones que se desprenden de este trabajo, sus limitaciones y un poco de los trabajos futuros. Bien, para arrancar, les voy a estar contando una breve introducción de todo lo que vamos a ver. Quiero que pensemos qué es lo que pasa cuando nosotros nos tomamos como pacientes, ¿no?, un estudio de imágenes médicas. A nosotros nos imagen, pero implícitamente sabemos que esa imagen no lo es todo. Sabemos que hay tal vez más información respecto a nosotros como pacientes o a la clínica que tomó el estudio o a la máquina que lo hizo, la modalidad del estudio, entre otras cosas. Y los formatos existentes de imágenes no soportan toda esa información adicional. Y por ende, en 1993 surge DICOM, que DICOM son siglas, significa Digital Imaging and Communications in Medicine. Y bueno, DICOM es un estándar de imágenes médicas que sirve para el intercambio de ellas. Y se divide en dos grandes partes. Por un lado, hay una definición de un formato de archivos. Todos los archivos de DICOM tienen una extensión .dicom. Y este formato guarda toda esa información adicional, que muchas veces recibe el nombre de metadata, lo guarda dentro del encabezado de las imágenes médicas, de los archivos de imágenes médicas. Y por otro lado, DICOM también define un protocolo de comunicación que sirve para comunicar escáneres, servidores, estaciones de trabajo, computadoras, entre otras cosas, ¿no? En este trabajo se va a hacer hincapié sobre la primera parte, que es la definición del formato de archivos. Como les venía diciendo, DICOM da toda esa información adicional en el encabezado, y un encabezado DICOM tiene la siguiente forma. Está formado en preámbulo de 128 bytes, seguido de un prefijo DICM de DICOM, y luego le siguen muchos elementos de datos. Dentro de estos elementos de datos, obviamente, está el elemento correspondiente a la imagen propiamente dicha. Y estos elementos tienen otras divisiones, ¿sí? La primera es una etiqueta, un tag, que lo que hace es una serie de números,
Los números pares son etiquetas que están definidas dentro del estándar y los números impares, el estándar se los deja a los fabricantes de equipos de imágenes médicas para que ellos puedan poner sus propios tags, ¿no? Por otro lado, también está la representación del valor, que lo que hace es describir el tipo de dato que va a tener esta etiqueta, el formato también describe. Luego está la longitud del valor propiamente dicho y el campo del valor de esta etiqueta. Entonces, como ya vemos, se forma, digamos, una primera problemática que tiene que ver con la compatibilidad. ¿Qué pasa? O sea, los DICOMs no son soportados, no se pueden abrir de forma nativa en ningún sistema operativo. Entonces, es necesario una aplicación específica. Y esas aplicaciones específicas muchas veces están hechas por los distintos fabricantes de equipos de imágenes médicas. Entonces puede ser que haya un estudio tomado por un fabricante y otro por otro y las aplicaciones de cada uno no puedan abrir la del otro, ¿no? El estudio del otro. Y también hay veces que eso pasa cuando los estudios son de distinta modalidad. No es lo mismo un encabezado de un archivo de, por ejemplo, una radiografía que de una resonancia. Entonces, bueno, hay un problema de compatibilidad y en este trabajo se va a intentar resolver ese problema con librerías de código abierto. Incluir una librería para que, bueno, nos aporte esa solución. Después, más adelante, les voy a mostrar de qué manera, qué metodología vamos a hacer y los resultados. Hasta ahora habíamos hablado que los pacientes tienen estudios, ¿no?, de imágenes médicas y que los estudios están compuestos por imágenes, que son muchas imágenes. Pero en el medio aparece un nuevo concepto que es el concepto de serie DICOM. Entonces, la pregunta natural sería, ¿qué es una serie DICOM? Una serie DICOM se desprende porque dentro de un estudio puede haber más que solamente imágenes. Puede haber, por ejemplo, videos, puede haber formas 3D, por ejemplo, de una arteria, puede haber informes del técnico que tomó, que hace un informe diciendo acá hay una quebradura, etcétera. Y puede haber, por ejemplo, una captura individual de un momento dado del estudio, ¿sí? Todo esos son series dentro de un mismo estudio. Entonces, acá surge una segunda problemática, que es que muchas veces todas esas series vienen juntas en el estudio. Y al momento de cargarlas a una aplicación, no se encontró en un relevamiento que se hizo, no se encontraron aplicaciones que puedan diferenciar automáticamente estas series que se encuentran dentro de los estudios. Entonces, en este trabajo se plantea la posibilidad de, para solucionar eso, usar algoritmos de clustering. Los algoritmos de clustering, o el clustering propiamente dicho, es un método de aprendizaje supervisado dentro del área de Machine Learning. El objetivo del clustering es, dado un conjunto de datos, agruparlo en distintos clusters. Y esta agrupación la hace utilizando una métrica de distancia o de similitud. El proceso de clustering es el siguiente, como lo ven en la imagen, se parte de un conjunto de datos, luego se seleccionan y se extraen los atributos más representativos de ese conjunto de datos, luego se selecciona o se diseña un algoritmo de clustering y se llega a la clusterización. Una vez que se llega a la clusterización, un paso importante es la validación de esa clusterización. Y ahí hay dos posibles resultados. Que la validación sea buena, sea correcta, digamos, nos den buenos parámetros. Entonces ahí vamos a poder interpretar los resultados, llegar al conocimiento. O que la validación no nos dé lo que nosotros esperábamos y por ende o tengamos que seleccionar o diseñar otro algoritmo o hasta tal vez cambiar la selección de atributos que elegimos. En este problema específico, los atributos van a ser los distintos elementos de datos dentro de los encabezados DICOM. Eso se los aclaro porque después igualmente lo vamos a ver mejor. Bien, los algoritmos, obviamente hay muchos algoritmos, hay muchísimas categorías, pero los más utilizados son los algoritmos basados en partición y los basados en jerarquía. Los basados en partición
lo que hacen es, dado un número K de clusters a encontrar, lo que hace es aleatoriamente, bueno, inicializa los K centros y luego va asignando las instancias al centro del clúster más cercano, ¿no? Estos algoritmos vienen de una familia de algoritmos que conocía que se llama K-means, justamente la K por este número. Y por otro lado tenemos algoritmos basados en jerarquía, que como les decía también son bastante utilizados, y estos algoritmos básicamente construyen una forma de árbol, y bueno, eso cada vez que se agrega una instancia puede ser que el árbol ese tenga que ser reestructurado a medida que se fusionan o se dividen los dos nodos. Más adelante vamos a analizar un poco, pero son bastante más lentos, ya les adelanto que son bastante más lentos que los algoritmos basados en partición. Bien, una parte importante que les había comentado era la validación de los algoritmos, del resultado de esos algoritmos. Las validaciones más utilizadas son 4. Por un lado tenemos la validación externa, que lo que hace es dar una información externa que nosotros sabemos como real, como verdadera. Eso recibe el nombre muchas veces de ground truth o regla de oro. Entonces, dada esa información que sabemos como correcta, se compara el resultado que nos dio el algoritmo y ahí vemos si el algoritmo está en lo cierto o no. También tenemos la validación interna, que es justamente lo contrario, es cuando no existe esa información externa, entonces básicamente tenemos que ver la forma de cada clúster que encontró el algoritmo y se surge una métrica que nos dice si está bien o mal. Por otro lado tenemos la validación cruzada, que hace es, para un mismo algoritmo, le aplica varios conjuntos de datos y se fija si ese resultado es estable para todos los conjuntos de datos. Y por otro lado, y la última que vamos a ver son las validaciones heurísticas. Esto surge porque hay veces que no se puede medir cuantitativamente el resultado del algoritmo, ¿sí? Entonces, ahí va a ser muy importante tener un conocimiento amplio del dominio de datos, un conocimiento del problema y de cómo funciona el algoritmo que acabamos de implementar, ¿sí? Bien. Ahora les voy a comentar un poco de todo este trabajo se basa sobre un trabajo previo, que es una aplicación web, que básicamente lo que hace es a través de distintos roles, permite usar distintos roles y permisos, permite subir estudios al servidor, a un sistema de archivos, y luego desde ahí, con este módulo para ViewWeb, permite que esos estudios sean renderizados en el servidor, ¿sí? Bueno, obviamente todo el manejo de roles y permisos lo hace a través de este módulo que se llama Golang, que bueno, es una parte del backend. Y bueno, como vemos, acá también hay una cajita, un módulo de renderizado local. El renderizado local de este trabajo tiene algunas limitaciones, ¿sí? Como por ejemplo que no puede abrir estudios DICOM, ¿sí? No puede abrir estudios o archivos .dcm, como yo les había comentado que eran la extensión de esos archivos DICOM. Y no solo eso, sino que permite abrir de a una imagen por vez, cuando un estudio DICOM tiene muchas imágenes. Entonces todo esto, ¿no? Además, obviamente no tiene un algoritmo que separe las distintas series que puede haber dentro de un estudio. Y entonces todo esto hace que realmente la herramienta, digamos, está bien, pero no nos sirve, por ejemplo, cuando el usuario necesita renderizar de forma rápida o previsualizar de forma rápida lo que quiere subir al servidor, ¿sí? Es decir, en esta aplicación, así como está, el usuario tiene que esperar a que todas las imágenes esas, que capaz que son 500 imágenes, se suban al servidor y una vez subidas, ahí recién poder renderizarlas. Entonces, la propuesta de este trabajo final consiste justamente en mejorar y reemplazar el módulo ese de renderizado local preexistente y dar soporte a la compatibilidad de distintos estudios DICOM, de distintas modalidades, de distintos fabricantes, y también
brindar un algoritmo que automáticamente, a medida que cargamos imágenes, vaya separando las distintas series que entren. Todo esto siempre teniendo en cuenta una alta facilidad de uso por un lado y también una alta portabilidad. Bien, como les comentaba, todo esto se hizo obviamente solo en el front-end de la aplicación, solo en la parte del cliente. Entonces para ello se utilizaron dos librerías de JavaScript. Por un lado se utilizó React, que es una librería que nos permite construir interfaces de usuario de manera muy eficiente y rápida. Y para comunicar los distintos componentes en React se utilizó Redux, que es otra librería de JavaScript, que básicamente lo que hace es mantener el estado a través de los distintos componentes que tiene la aplicación. Por otro lado, la otra gran o importante tecnología que utilizó para mantener una alta portabilidad fue Docker. Docker es una aplicación que nos permite hacer un despliegue rápido y muy flexible, configurable a distintos servidores y distintos hosts muy rápidamente y muy fácil. Y bueno, eso lo que nos genera es que podamos desplegar toda esta aplicación, por ejemplo, en una máquina de algún uso o directamente en un servidor. Y eso es tan simple como cambiar una configuración. Bueno, ahora les voy a comentar el segundo punto que vamos a ver hoy, que son las metodologías propuestas para resolver las problemáticas del primer inciso. Como recuerdan, la primera problemática era sobre la compatibilidad de las distintas modalidades y distintos fabricantes de imágenes médicas que tenían los estudios de DICOM. Y para eso yo había comentado que íbamos a utilizar librerías de código abierto, obviamente. Entonces, en el relevamiento que se realizó, se encontraron estas 6 librerías: DCMJS, con WebViewer, AMI Medical Imaging, ParaViewWeb, Desk Exposing Server Kit y BMTK. BMTK se entra, digamos, en el relevamiento porque es una librería que ya estaba utilizada en el trabajo previo en el servidor, digamos, en el renderizado remoto. Entonces, estaba la posibilidad de poder incluirla también en el relevamiento y ver los resultados y analizar, ¿no? si la íbamos a poder incluir o no en la aplicación. Entonces, de todas esas 6, el objetivo es quedarse con una sola. Entonces necesitamos una metodología de descarte, que es la siguiente, consta de 4 pasos. En un primer paso se van a descartar todas las librerías que no tengan solamente código de frontend. ¿Sí? Las librerías que tengan código de backend no se van a incluir porque va a ser más fácil integrar a la aplicación solamente tengan código de frontend. Luego también, y siguiendo con lo mismo, se va a descartar las que no estén desarrolladas en JavaScript. En un tercer punto, vamos a analizar cuántos de esos estudios DICOMs de distinta modalidad y de distintos fabricantes abren cada una de las librerías. Y obviamente, cuanto mayor sea la cantidad de estudios que abre, mejor. Y en un cuarto y último punto, vamos a analizar el apoyo de la comunidad de desarrolladores. ¿Por qué? Porque ¿por qué me parece importante incluir esto? Porque si es una librería muy utilizada por la comunidad de desarrolladores, esto significa que va a recibir actualizaciones mucho más rápido, van a permitir crecer la librería, agregarle más funcionalidad y probablemente eso después se va a ir agregando funcionalidad a la aplicación que desarrollamos. Bien, la segunda metodología que se plantea en abajo tiene que ver con la extracción de los distintos atributos o de los atributos más representativos del conjunto de datos, y esto era para el clustering, para la segunda problemática. Esta metodología también consta de 4 pasos, en las que en el primer paso se van a volcar todas las instancias, o sea, todas las imágenes, y le van a extraer todos los datos, todos los atributos, el encabezado de las imágenes, se van a extraer y se van a normalizar. ¿Por qué normalizar? Porque muchas veces la cantidad de atributos que tienen cada una de las imágenes depende de la modalidad
o fabricante. Entonces, bueno, lo ideal sería que todas quedaran con los mismos atributos y, bueno, las que no tuvieran valor en ese atributo, bueno, que no tengan valor. Pero lo importante es que queden todas con la misma cantidad de atributos. En el nuevo paso se van a eliminar todos los atributos que tengan uno o dos valores, uno o ningún valor posible, ¿sí? Y esto se da porque son atributos que nos aportan información, ¿sí? La entropía de información es cero o es muy cercana a cero. Y no nos sirven para diferenciar las distintas instancias entre sí. En un tercer paso se van a eliminar todos los que no estén presentes en el 100% de las instancias. Y esto, como les comentaba, tiene que ver con lo que hablé en el primer punto, de que muchas veces los estudios estos atributos dependen de la modalidad del estudio, de los fabricantes, entre otras cosas. Y en un cuarto y último punto, se van a rankear los atributos restantes y de ahí vamos a ver si se puede analizar algo o nos quedamos con los que utilicemos en ese ranking. Y eso lo que nos va a servir también es para ver qué atributo realmente es más representativo que el resto. Bien, para clusterizar, los distintos algoritmos que vamos a utilizar provienen de Weka. Weka es una aplicación desarrollada en Java por la Universidad de Waikato, en Nueva Zelanda. Y bueno, es una herramienta que nos da un montón de otras herramientas para Machine Learning. Entre ellas, estos 4 algoritmos, que son Hierarchical Clusterer, Cobweb, Simple K-Means y Fastest First. Los 2 primeros son algoritmos de clustering basados en jerarquía y los 2 segundos son algoritmos de clustering basados en partición. Ahora les voy a comentar más o menos cómo funciona cada uno de los algoritmos. Vamos a arrancar con el Hierarchical Clusterer. Básicamente lo que hace es, en un primer paso, permite que cada una de las instancias sea un clúster. Y luego, en las sucesivas iteraciones, va calculando algo que se llama una matriz de proximidad. Y a partir del cálculo de esta matriz de proximidad, va fusionando los clústeres más cercanos. Y obviamente la condición de corte viene dada por parámetro del algoritmo y es el número de clústeres a entrar. En este caso, por ejemplo, en el ejemplo, ese número es 1, porque bueno, como ven, llega a 1. Pero nosotros podríamos haberle dicho 4 y el algoritmo corta acá. Bien, el algoritmo de Cobweb también es un algoritmo jerárquico, pero funciona un poco distinto. Básicamente lo que hace es, cuando se agrega una instancia, se fija algo o calcula algo que se llama el valor de utilidad de categoría para cada una de las particiones que se puedan hacer para esa instancia, para agregar esa instancia. En el ejemplo se va a entender mejor por ahí. Nosotros partimos de este árbol y queremos insertar C. Entonces, la primera partición va a ser insertar C en el primer nodo, segunda en el segundo nodo y la tercera insertarlo en un nodo aparte. Para cada una de estas particiones se calcula el valor de utilidad de categoría y el valor más grande es con el cual es la partición que se queda Cobweb, ¿sí? Que en este caso es este, así que la partición que va a utilizar Cobweb para esta instancia es esta. Entonces, obviamente esto puede llevar a una reestructuración de todo el árbol cuando, por ejemplo, si hubiese elegido esta, y a medida que vaya agregando más, va a ir reestructurando todo el árbol. Bien, el próximo es Simple K-Means. Simple K-Means es basado en partición, es un algoritmo de la familia del K-Means. Primero se le pasa también por parámetro un número K, que es el número de clusters a encontrar, y como un primer paso inicializa los K-centros de forma aleatoria. Y luego en las sucesivas sesiones, bueno, obviamente, todas las instancias que no son centros se asignan al centro más cercano. Y en las sucesivas iteraciones calculando el promedio de los puntos que pertenecen al clúster anterior y se van calculando así los nuevos centros. Y este algoritmo termina cuando ese cálculo va convergiendo y los centros ya quedan fijos. En el ejemplo, arranca con un centro acá y con otro centro acá. Todas las instancias que no son centro se asignan al centro más cercano.
y luego se calcula el promedio de la distancia de todos estos puntos y se genera el nuevo centro para la próxima iteración, que en este caso es este, ¿no? Y una vez que se genera este centro, todas las instancias son otra vez reasignadas al centro más cercano, porque obviamente esto va a ir cambiando. Y bueno, como ven acá, convergió el cálculo de los nuevos centros y ya quedaron. Este es el centro de un clúster y este es el centro del otro. Por último, el fastest first lo que hace es, también le pasamos como parámetro un número k, que es el número de clústeres a encontrar, pero este es un poco distinto. Solamente inicializa el primer centro aleatoriamente. Y los k menos un centro restantes los inicializa como, vorazmente, los inicializa como la instancia más lejana al conjunto de Zen clusters ya elegidos. Es decir, en este ejemplo arranca por acá y luego lo que hace es, ¿cuál es la instancia más lejana a este conjunto de centros ya elegidos? Esta. Bueno, este es el siguiente. Ahora el conjunto de centros ya elegidos son estos dos. ¿Cuál es la más lejana? Esta, y así sucesivamente. Obviamente también, cuando termina de asignar los dos, el resto de las instancias que no son centros, se asignan al centro del clúster más cercano. Y por último, recuerdan que en el proceso de clustering una parte importante era la validación, y lo que nos provee es una forma de validación externa que se llama matriz de confusión. Y esta matriz está buena, es un método muy visual para darnos cuenta si el algoritmo se confundió o no. Es una matriz que en sus filas tiene el ground truth, tiene la información que nosotros sabemos como válida, la información externa que sabemos como válida, y en sus columnas tiene los clusters que fue encontrar el algoritmo. Bien, ahora vamos a pasar a hablar sobre los resultados de aplicar estas metodologías que les planteé en el anterior inciso, pero antes les voy a comentar sobre qué conjunto de datos se realizaron todas estas pruebas. El conjunto de datos consistió de 16 estudios divididos en 17 series y más o menos un total de 6.500 imágenes en total. Como vemos, el único estudio que tiene más de una serie es el 15, que bueno, tiene dos. Bien, la primera metodología que vamos a ver es la de la selección de librerías por descarte. Recuerdan que eran 4 pasos y eran 6 librerías. En el primer paso se descartaban todas aquellas que no eran solamente parte de frontside. Entonces, las dos primeras en ser descartadas son Desk y ParaViewWeb, porque no cumplen con ello. Luego, el siguiente era descartar todas las que no estuvieran desarrolladas en JavaScript. Entonces, la próxima en ser descartada es VB, porque está desarrollada en Python. El tercer paso era ver la cantidad de archivos abiertos. Ahora ya sabemos que lo vamos a hacer sobre 16 estudios. Entonces, tenían que abrir, o lo ideal sería que abrieran los 16 estudios distintos. Entonces, acá vemos que DSM-JS abre 13 nomás contra los 16 que abre Deacon Weber y AMI. Entonces, obviamente, DSM-JS es descartada. Y por último, el último punto era la comunidad de desarrolladores, donde ahí vemos que la elegida finalmente es WebViewer, es la que terminé implementando dentro de la aplicación. Y AMI es descartada no porque sea mala librería, sino porque es una librería que todavía está en desarrollo y por ende no está muy aceptada, no está muy usada por la comunidad de desarrolladores. Bien, la siguiente metodología era sobre la preparación de datos, la extracta atributos para los algoritmos de clustering. En un primer paso, recuerdan que era normalizar todos los atributos de todas las imágenes. Entonces, luego de esa normalización, me quedaron 334 atributos. El segundo paso era extraer todos los que eran un solo valor posible o ninguno, y con ello se van bastantes y quedan 106 atributos. Esto tenía que ver con la entropía de la información, recuerdan que era cercana a cero o cero.
Y en un tercer paso extraían o se extraen todos los atributos que no estuvieran en el 100% de las imágenes porque dependían de la modalidad del estudio o del fabricante. Y llegados a este punto me quedan 20 atributos. De estos 20 atributos, el último paso era rankearlos, utilizar un rankeador. Eso también lo hice con Weka. Y bueno, tuvimos este resultado que ven acá. Como ven, el atributo más representativo del conjunto de datos es Series Description, que básicamente es una descripción de las series, así que tiene sentido. Pero también vemos algo particular, que es que algunos valores nos dan 0 o negativo. Entonces, luego de hacerle un análisis a esto, de ver por qué nos da 0, me daba 0 negativo, me di cuenta que estos atributos son atributos identificadores. ¿Qué significa? Que tienen un valor distinto para cada una de las 6.500 imágenes. Entonces es obvio que no nos van a aportar información porque es obvio que van a ser distintas cada una de las instancias. Entonces obviamente son descartados del conjunto de datos para que va a funcionar como conjunto de datos de entrada para los algoritmos de clustering. Y nos quedan 14 atributos. Esos 14 atributos, como les decía, se utilizan de entrada, como conjunto de datos de entrada para los algoritmos. Y bueno, acá tenemos las métricas, el Hierarchical Clusterer y el CAPWEB, que eran algoritmos jerárquicos. Como ven, son mucho más lentos que los algoritmos basados en partición. Esto se debe a las estructuraciones de los árboles. También vemos que la precisión es en casi todos del 100%, menos en Simple K-Means, que es del 99,86%. Y también vemos que todos necesitaron que yo les pasara como parámetro el número de clusters a encontrar. O sea, que yo supiera cuántos clusters tenía que encontrar el algoritmo. El único que no necesitó eso es el CAPWEB, lo cual es muy bueno porque además tuvo una precisión del 100%. ¿Sí? Es algo bastante bueno. Como les decía, el único que no tuvo la precisión del 100% es Semins, y acá vemos la matriz de confusión generada por Weka. Recuerdan que en las columnas está el ground truth, lo que nosotros sabemos como verdad, y en las filas está los clústeres que encontró el algoritmo. Claramente vemos, por ejemplo, que el clúster 4 y 5 los sacó en un mismo clúster, y el clúster 9 lo agrupó en dos distintos clústeres, los separó. Y acá vemos una matriz de confusión de un algoritmo que tuvo una precisión del 100%, y vemos que para cada fila hay un solo valor de columna, y este valor de columna no se repite ni posteriormente ni anteriormente. Bien, llegado a este punto, y luego de analizar todos los resultados que me dieron los algoritmos, lo que hice fue agarrar esos 14 atributos que me habían quedado del ranking y analizar qué valores tenía en cada una de las 17 series. Esto lo pueden ver mejor, está mejor hecho en el anexo 1 del trabajo final, que es una tabla que, bueno, no me entró acá porque es bastante grande, pero bueno, ahí lo pueden ver mejor. Ahí me diga que no es necesario utilizar una comparación por distancia para diferenciar a las distintas instancias o las distintas series entre sí. Que solamente una comparación por igualdad es suficiente. Y también me di cuenta que no es necesario utilizar los 14 atributos. Solamente con estos 5 que ven acá ya es suficiente, ¿sí? Ya se puede diferenciar a las distintas series entre sí. Y por ende, lo que el algoritmo termina implementando dentro de la aplicación es una heurística que consta de 3 pasos. Cada vez que se cargan imágenes, lo que hace la heurística es crear un objeto que pueda leer todos los atributos del encabezado de cada una de esas imágenes y busca el valor de esos 5 atributos que vimos en la filmina anterior, los busca para esa imagen y los guarda en un vector de resultados. Ese vector de resultados después lo compara contra un vector de resultados global y ve si ya existe. Si ya existe, quiere decir que la serie ya fue encontrada previamente por el algoritmo, entonces solamente hay que agregar una imagen a esa serie. Y si no existe ese vector de resultados, significa que la serie
todavía no fue encontrada por el algoritmo y por ende es una serie nueva, así que hay que agregar el vector de resultados al vector de resultados global y también agregar la imagen. Acá hay un video de cómo funciona este algoritmo. Yo acá estoy arrastrando a la aplicación una imagen de las 1710 para que vean cómo funciona. La arrastro al panel izquierdo de la aplicación, que es donde se cargan las imágenes. Y si ustedes van contando, se van a dar cuenta que obviamente el algoritmo pudo encontrar y separar automáticamente las 17 series distintas, con esos 5 atributos que analicé que eran los adecuados para realizar esto. Bueno, ahí está por terminar. Ahí está. Y acá les muestro otras funcionalidades de la aplicación cuando ustedes cargan y tocan sobre el nombre de la aplicación, sobre el nombre de la serie, se abre en el panel derecho. Bien, acá podemos ver los tags, los atributos de cada uno de los encabezados de esa serie. Podemos buscar uno, por ejemplo, el fabricante. Podemos también subir esta serie al servidor, haciendo clic en esa casilla y cliqueando el botón Upload, nos sube toda la serie al servidor, lo cual está bueno porque, bueno, obviamente nos permite previsualizar lo que vamos a subir, que antes, en el trabajo previo, no lo podíamos realizar. Bien, ya estamos en el último punto, les voy a comentar un poco las conclusiones y las limitaciones que tiene este trabajo y los trabajos futuros que se desprenden. Como conclusión, bueno, se desarrolló todo un módulo nuevo que es capaz de cargar distintos estudios DICOM enteros y más de uno a la vez y brinda la suficiente compatibilidad para que puedas cargar o que yo pueda cargar estudios con distinta modalidad y de distintos fabricantes y que todos carguen bien y funcionen. Y bueno, obviamente te previsualizar en tiempo real si fuera necesario al usuario antes que subirlo al servidor y poder renderizarlo con más herramientas. También tiene un algoritmo que permite dividir todas las series automáticamente que se encuentren cuando nosotros cargamos estudios, DICOM a la aplicación. Y bueno, todo ese módulo se integró de manera satisfactoria a una aplicación ya preexistente, realizando algo mucho más robusto y agregándole funcionalidad, lo cual para mí está muy bien. Y ahora, para mí este trabajo tiene dos grandes limitaciones, o yo le veo dos grandes limitaciones, poniéndome un poco como crítico. Una de ellas es que todos los datos de los encabezados de esas imágenes muchas veces tienen datos muy sensibles, datos que probablemente la gente por ejemplo, el paciente, quisiera que sean privados. Esta aplicación no tiene un proceso de desidentificación de esos datos, como pueden ser esos datos, pueden ser, por ejemplo, números de obras sociales, números de DNI, obviamente nombres, apellidos, hasta puede ser que diga la dirección de tu casa. Y esos son datos bastante sensibles que deberían extraerse cada vez que se cargan imágenes con un proceso de desidentificación, que eso obviamente queda como trabajo futuro. Y un solo punto, una segunda limitación es que el algoritmo heurístico que me implementando en la aplicación está atado al conjunto de datos que tuve de pruebas. Tal vez para un conjunto de datos de mayor volumen, probablemente haya que cambiar esa heurística y agarrar o sacar alguno de esos 5 atributos que con los que terminé implementando la heurística. Bueno, por último, ya hemos llegado al final. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta que les surja? Soy todo oídos. Hola, no sé cómo coordinan esto, si no hablamos nosotros los evaluadores. Díganos. No sé.
Supongo Angélica. supongo que sí, que... Angélica, ¿estás por ahí? Bueno, tomamos la posta. Sí. Marcos, Matías, ¿quieren comentar algo? Sí, sí. No sé, ¿querés empezar vos, No, bueno, Mariana? avancen los jurados, hagan las preguntas que Ok. deseen. Ok, por si había algún protocolo especial. No, digan nomás ustedes. Bueno, si quieren empiezo. Bueno, felicitaciones. Muy buen trabajo. Se nota que has laburado mucho. La presentación estuvo clara, ordenada. Se te nota tranquilo a pesar de... Sí, de las ayer circunstancias. estaba nervioso, hoy ya no. Bueno, muy bien. Bueno, tengo algunas preguntas, curiosidades que hacerte. Escucho. A ver, me fui ahí tomando nota de algunas cosas. Perdona que los busco. Bueno, no, por ejemplo, me han quedado algunas dudas respecto de algunas expresiones que usas en el trabajo, que por ahí me parece que no las revisaste ahora en la presentación, por ahí esperaba que se aclararan, pero creo que no las comentaste. No sé, pero hay algunas, capaz que como imprecisiones en el lenguaje que usás o algunas cosas que no están del todo claras en cuanto al desarrollo del marco teórico, de la introducción, ¿no? Por ejemplo, una curiosidad, ¿a qué te referís por ahí en las primeras páginas con cápsula Dicom? Cápsula de Dicom, o sea, todos los... en realidad eso es un término que leí en algunos artículos, en algunos papers de DICOM, que hablan sobre el encapsulamiento de todo una carpeta de estudios DICOM. Es eso, pero sí, no. Si me preguntás si lo aclaré, no lo aclaré. No lo aclaraste, por eso me quedó la duda, así expresado no lo tenía. Bueno, sí, tampoco estaba la referencia como para poder chequearlo. Después, bueno, también ahí cerquita tenés un título que dice formatos DICOM, donde enumerás, bueno, las áreas donde se utilizan y también enumerás las distintas modalidades que ha ido soportando el estándar DICOM, ¿no? Sí. ¿Por qué la S de formatos? Yo entiendo que hay un formato DICOM que, bueno, por ahí se confunde en general el término formatos con estándar, como que es todo lo mismo, algunos autores lo diferencian, bueno, pero es un estándar DICOM. Sí, con tenés variantes, razón. Por ahí, sí, ¿no? claro, Tendría que por ahí por ahí quería, la tesis, corregir esos detalles, ¿no? Como para bueno, que por ahí cualquiera quería pueda ampliar. a consultar, no encuentro. Claro, sería un formato, si querés, bueno, el estándar DICOM. Ahí está medio como conteniendo una enumeración de cosas, tampoco está diferenciado a qué te referís, pero no sería formatos. Bien. Bien. Sí, perfecto. Después, bueno, hablaste en el documento, mencionabas por ahí una sola vez lo de entropía cero y ahora lo volviste a mencionar en cuanto al estudio sobre los atributos. ¿Mediste esa entropía cero? ¿Hiciste algún modelo de probabilidades en base a los atributos? ¿Cómo concluiste que tiene entropía cero? Porque, no, eso surge porque o sea, medir no la medí, pero si nosotros vemos cómo funcionan los algoritmos de clustering, para diferenciar a las instancias entre sí, lo que hace es agarra el valor de esos atributos y mira y va clusterizando, va agregándolas a los clusters según el valor de ese atributo. Y si el valor de ese atributo no existe, o imagínate que para las 6.500 imágenes tengo, no sé, 5.000 con un valor, para ese atributo tengo un valor y las otras restantes tengo ningún valor. O sea, es obvio que para el algoritmo no va a ser muy importante ese atributo, ¿sí?
Sí, eso lo entiendo. Uh-huh. Por eso terminé diciendo que la entropía era cero, cercana a cero. Al algoritmo no le aporta valor de información en ese atributo o no. Pero si me preguntás si la medí, no la medí. Está bien. No, bueno, no queda del todo claro la medida de la entropía. Por ahí sencillamente podrías haber mencionado lo que estás comentando ahora sobre el aporte de información, digamos, en general, pero sin la medida de entropía, porque no sé, Marcos, vos que estás en el tema, lo tenemos fresquito. Sí. Acabamos de terminar el cuatrimestre. Sí, por ahí ahora cuando lo explica Esteban se entiende que es que no le aporta nada al algoritmo para clasificar. Claro, pero bueno, en realidad en el texto por ahí quedaba extraño. Después, bueno, cuando lo revises, antes de dejar la versión final, cualquier cosa decinos y te ayudamos a acomodar esas cosas, pero Dale. digo, como para que no quede ahí un concepto que es importante. Si te escucha Claudio, te lo va a decir también. Ya sé. Que no tiene un soporte detrás, digamos. Bien. Uh-huh. Bien. Bueno, después, otra curiosidad. Sobre las imágenes estas que usaste, entiendo que también son las que habían usado en el trabajo anterior de Torres. Las imágenes no. Sí, ¿no? No. Entendí. No. De todos modos, me parece que no lo encontré. ¿Son de alguna base de datos pública? ¿De dónde las obtuviste? Son imágenes que me cedió Ignacio Larravide, que trabaja ahí en Pladema. Sí, lo conocemos. Sí, pero por ahí... Pero es su origen, digamos, como para dejarlo ahí. No le pregunté. Simplemente dijo, yo fui y le pregunté, Nacho, me dijeron que te pregunte a ver si tenés imágenes, y me dijo, sí, toma. Perdón, lo que intentó darnos Nacho es de diferentes lugares como para que tenga diversidad justamente en esto de testear diferentes librerías y ver cuáles funcionaban y cuáles no. Entonces agarró un popurrí, digamos, por decirlo mal y pronto, ¿no? De diferentes orígenes que él tenía para realmente tratar de complicarle la selección de la biblioteca, hacerlo medio representativo. Sí, eso está muy bueno, sí queda claro. Pero bueno, si llegas a poder preguntarle, como para también dejar ahí constancia, estaría bueno saber si tienen algún, digamos, como para saber su origen. Sí, obvio. Si son de una o más base de datos públicas o de algún challenge o de alguna cuestión así, o bueno, son privativas. No, claro, creo que son privativas si por ahí del padre. ¿De qué? Del padre, creo que son. De estudios, ¿verdad? Sí, son estudios solo para incluir la mención, digamos, como se suele hacer del origen, nada más. Bien. Bueno, y la última, por ahí un poco más de más peso, digamos. Yo en la evaluación, después de mirar tu trabajo, tu documento, envié un comentario en mi evaluación, no sé si te llegó, si no. lo tuviste en cuenta, ¿no? ¿No lo viste? Bueno, yo ahí me parecía y me sigue pareciendo que estaría bueno que vuelvas a darle una mirada al trabajo, que repito, estaba muy bueno, has hecho un trabajo bastante exhaustivo, interesante sobre todo el análisis, sobre todo, ¿no? Me pareció que el análisis de las librerías que había disponibles, sus pros, sus contras, la justificación de la elección para el desarrollo que hiciste, la exploración de las posibilidades para la clusterización, todo eso está genial. Pero me sigue quedando una duda, quizás los otros evaluadores también, no sé si coincidimos o es cosa mía. Hay algunas menciones, tanto en la introducción como después lo volvés a citar en las conclusiones e incluso en los trabajos futuros, que hacen que no quede del todo claro el alcance del uso de la herramienta, porque mencionas más de una vez que el objetivo es como para uso por parte de los especialistas, ¿verdad? Y citabas toda esta cuestión que es totalmente cierta, de diferencias respecto de las especialidades sobre las imágenes, sobre
condimentos que cada fabricante de equipos le aporta al Daikon, y que bueno, genera una serie de problemas. Todo eso es bárbaro. Ahora, si van a usar, si la herramienta está pensada para que la use un especialista médico, también lo refuerza, como decía, en el trabajo futuro, ¿por qué interesaría, y lo citás incluso como una falencia, un problema a resolver a futuro, anonimizar los estudios, quitar, como decís, toda la información de pacientes, de datos de captura de los estudios, de la institución, los parámetros que son usados para la captura o para los procesamientos que se le haya hecho a cada estudio, ¿no? Dependiendo de la modalidad. Si eso al médico le re sirve, o sea, es información no digo tan valiosa, pero sumamente valiosa como lo es la imagen o la serie de imágenes. Eso no queda claro. Total. Lo que pasa es que hay muchas leyes étnicas por las cuales todos estos estudios, en teoría, no deberían salir de las distintas clínicas y hospitales en donde se toman, ¿sí? Sí. Sí, es decir, si a vos te encontraras en tu casa con un estudio Daikon, probablemente tuvieras problemas legales. Entonces, la idea de usar aplicaciones también que la puedan utilizar, por ejemplo, en su casa, ¿no? Reciben un estudio por, no sé, por mail o por Drive y lo pueden subir y usarlo desde su casa. Y para eso necesitan identificar los datos justamente para no tener problemas legales. Esa es una parte. La otra parte, que también viene enganchado con lo mismo, es que en realidad el proceso de desidentificación no es directamente borrar los datos, tipo, borro los datos, sino, por ejemplo, es agarrar esos datos y encriptarlos, ¿sí? Como un token, que la aplicación sepa nomás cómo desencriptarlos y encriptarlos todos. Entonces, en vez del nombre, que haya una serie de un token de, no sé, 32 letras y números. Y el único que pueda desidentificar eso sea la aplicación. ¿Sí? Entonces, obviamente, cuando el médico quiera saber ese dato, le pone desencriptar, mira el dato, listo. ¿Sí? Pero es eso. Los médicos tienen protocolos de acceso y tokens para poder ingresar a las aplicaciones, a los estudios, ¿no? Es parte de la política de seguridad de las instituciones. Exacto. Sí, no sé, me parece que por ahí hay alguna... Por ahí es algo que hablamos con Esteban nosotros, pero sin profundizar demasiado porque tiene que ver más con la big picture, por ahí el roadmap completo de la herramienta, ¿no? Que sirva también para cuestiones de análisis de screening y cosas por el estilo, donde por ahí ya vos querés, obviamente con el consentimiento de la persona estudiada, del paciente, pero que querés analizar los datos, pero de alguna forma anonimizarlo para poder hacerlo parte de un estudio de screening o de machine learning o de otra cosa que sea posterior, donde el médico quiere anonimizar al paciente por estas cuestiones legales. Ahí se entiende. También pensé que todo este tema de la clusterización y demás era por ahí para estudios de tipo investigativo dentro del ambiente. Pero, ¿sabes qué? Que Esteban, mi sugerencia es que lo aclares, que lo incluyas, esto que comentaste vos, lo que aportó Javier, brevemente, aunque sea, para reforzar esta cuestión, porque si no, como que queda un poquito confuso y no se termina de entender. ¿Sí? Cuando aclaras esas cosas, sí, por ese lado sí. Ahora en el uso diario por parte del médico, a fin de evaluar estudios y diagnosticar y demás, toda la información contenida en los Daikon seguro que lo necesita. ¿Sí? Sí, espectacular. Mi sugerencia es eso, que lo revises. Sí. Sé que quizás querés terminar, pero estaría bueno. No, pero está bien. No, después que te relajes y todo, pégale una revisadita y ten en cuenta, si te parece, estos comentarios. Con toda la buena onda. Bueno, listo, no hablo más, me callo. Bueno, sigo yo si les parece. Bueno, Esteban, felicitaciones primero. Es bueno llegar a esta instancia, presentar la tesis y cerrar el ciclo,
No sé después si tenés previsto seguir en el ámbito académico o el privado, pero bueno, cerrar el ciclo de la carrera de Ingeniería de Sistemas es bueno. Así que felicitaciones por eso a los directores también. Gracias. Tengo un par de preguntas anotaditas. Más que nada porque no las vi, o sea, o yo hubiese esperado que estén más especificadas en el texto, en el informe. Vos en un momento haces como un preprocesamiento de estos estudios y hablas de la normalización de atributos. Y decís, bueno, bajas de tantos atributos que hay inicialmente a tantos. ¿Ese proceso cómo lo hiciste? ¿Es un proceso que haces manual? ¿Tuviste que implementar algo que te lo automatice? El proceso de normalización, decís. Sí, sí. Bien. No, el proceso de normalización en realidad lo hice, es decir, hice un pequeño módulo que sí, que lo automatiza. Básicamente lo que hace es agarra todos los atributos y los hace en una cadena de string, de caracteres, y separa los valores con comas. Y luego eso lo tira en un texto, en un archivo de texto. Y eso después yo lo abro con Excel, lo levanto con Excel en formato CSV, es un formato de archivo, separado por coma. Bien, lo levanto con Excel primero, eso lo guardo, lo levanto con Weka y paso a otro formato de archivo que lo nombro en el texto, que es ARFF, creo que es finalmente con lo que Weka trabaja. Pero o sea, sí tuve que hacer Weka ahí... te termina de hacer la normalización. O sea, vos le preparás los datos a Weka para que Weka normalice. Ok. Sí, más que nada por el texto vos decís, bueno, se hace la normalización y quedó ahí. Y bueno, es parte del trabajo. Claro, eso hay que contarlo también como sí. parte del trabajo que hiciste. Bien. Después otra pregunta que tengo es en cuanto al clustering. Bueno, vos hiciste pruebas con 4 métodos. El set de datos, o sea, a ver, hablo en medio de la ignorancia, bueno, no soy experto en esto, pero imagino que vos tenés que usar un set de entrenamiento para determinar de alguna manera los clústeres y después un set de validación o de prueba para ver si esa clusterización que te armó el algoritmo funciona para los casos que vos conocés. ¿Cómo manejaste eso? Claro, yo como digo, yo ya sabía en realidad, digamos, es medio... No lo hice así como decís vos. Yo ya sabía de antemano que tenía 16 estudios y que yo quería buscar las 17 series que tenían esos 16 estudios. Entonces yo, al ya saber, no tuve que hacer que el algoritmo aprenda, ¿sí? El algoritmo simplemente yo le paso por parámetro que quiero encontrar los 17, el número es el K, que quiero encontrar los 17 series. Le paso el número 17 y el algoritmo solo clusteriza hasta llegar a los 17. Igualmente eso, obviamente que puede fallar, no es 100% correcto, ¿sí? Es decir, le puede pasar 17 y el algoritmo puede encontrar, ponerle 16 o uno más 18. ¿Sí? Pero el algoritmo siempre va a buscar encontrar el número que vos le pasás. Entonces yo no entrené el algoritmo, yo ya hacía de antes. Eso. Ok, pero vos ese set, o sea, vos le pasaste un set de estudios o de imágenes y le dijiste, bueno, hay 17, encontralos. Exacto. Y después, ¿cómo validaste? O sea, ¿tenías un estudio reservado como para probarlo y ver si caía en el clúster que vos...? No, lo que hice fue, cuando yo cargo todos los atributos, ¿sí? Cargo un atributo más que para la clusterización no lo utilizo, pero al momento de validar, viste que Weka hace la validación externa que hace la matriz de confusión, yo le, bueno, validé el resultado contra este atributo que agregué yo a mano, validé el resultado ese contra este atributo, y ese atributo es el que tiene para cada instancia a qué clúster pertenece. Ok. Ese sería como el caso real, de alguna manera. No sé cómo nombrarlo, pero... O sea, vos a tal estudio vos ya sabías dónde querías dónde pertenece, y después validabas contra eso. Y eso exacto, es la matriz. Exacto. Tal cual. Bien. Después, bueno, acá sí te pregunto de mi ignorancia total. No conozco el formato de DICOM. Vos al final cuando armás la heurística
básicamente el atributo que tiene más peso es la descripción, la descripción de la serie. Sí. ¿Vos me podés mencionar algunos ejemplos de cómo es esa descripción? Porque eso tampoco en el informe lo vi. O sea, decirme bueno, un ejemplo es tal cosa, y después cómo hiciste para que funcione esa heurística, porque eso no me quedó del todo claro. La serie básicamente es o sea, los atributos pueden ser strings, pueden ser números, pueden ser fechas también. Y bueno, la serie es un string y básicamente que dice es una descripción de la serie y pone, por ejemplo, había un estudio que decía serie A barra tipo de imagen que era biplane, porque es biplano la imagen que tomó el estudio, o single plane, que es un solo plano, barra y alguna otra cosa, left o right, o ¿me entendés? Que es la orientación del paciente, por ejemplo. Entonces, eso es la descripción de la serie. Y vos, por ejemplo, en el estudio ese que tiene dos series, hay una serie que es single plane y una serie que es biplane. ¿Sí? Y ahí el series description obviamente te sirve para diferenciar esas dos series entre sí, porque es distinto el valor. Ok, y de los estudios estos, de la tabla que resumís los estudios que tenés, el único que tiene dos series es no me acuerdo qué número era. Sí, el estudio, el 15 o el 16. 15. El 16. Ok, ¿y los otros que tienen una única serie? Sí, una única serie. Ok. Bien. Después, ya más en el uso de la app, ¿hicieron alguna prueba piloto del sistema con algún, no sé, con algún profesional o con algún experto? Creo que Nico Daseo, que es el otro director, la estuvo usando para algún trabajo de investigación, si no tengo mal. Y no sé si alguno de los chicos de Pladema también la estuvo utilizando. Pero bueno, no. Ok, pero no en un entorno real, no sé, por real ejemplo, no. un médico que tenga sus imágenes y lo use. Ahí Sí, cierto, Nicolás está diciendo que sí, lo mandó. pero igual no utilizamos esa información como feedback. Eso por ahí también sería un trabajo futuro, obviamente, sería, por ejemplo, trabajar sobre Claro, básicamente UX. lo podés probar con otro set de imágenes, total. También, Que no haya obvio, usado para total. entrenamiento. Total. Sí. Sí, yo por ahí, al trabajo, por ahí, está bien, entiendo que debe ser complejo conseguir imágenes y estudio, o no sé si habrá bases de dominio público que se puedan usar de prueba, pero por ahí le hubiese faltado más pruebas como para validar de última que la heurística que vos planteás al final, porque me queda como que tranquilamente podrías haber planteado la heurística de entrada, sin necesidad Claro, de es que, decir el clustering, porque claro. es bastante, o sea, yo lo veo por lo menos que el atributo de descripción de la descripción de la serie es bastante ya definitorio, me parece. Sí. Si por lo menos usás la descripción de serie para armar los clusters. Claro, yo en las pruebas que hice en realidad, haciendo una y otra vez los algoritmos de clustering y viendo qué resultados daba, obviamente que también probé utilizar solo ese único atributo, el series description, y no llegaba a la cantidad de clúster que necesitaba. Entonces necesitaba más atributos. Por eso la heurística y después analizando bien los valores de cada uno de esos atributos, me doy cuenta que sí, la serie description es casi definitoria, pero le falta un poquito. Y ese poquito son esos otros 4 atributos Sí, que tenían un puntaje alto también. Exacto, que terminan de llenar esa parte. Sí, eso tal vez en el informe tendría que haber estado más enfatizado, el tema este de las pruebas y o sea, porque leyéndolo quedó como que, bueno, probé clustering, pero viendo la matriz de confusión, bueno, la analizaste y después planteaste la heurística y la heurística mató todo lo anterior. Me quedó a mí esa sensación. Y por ahí no es tan así, porque vos me decís que también hay otros atributos que también son importantes y que no te podés quedar solo con el de la descripción. Eso por ahí hubiese estado bueno de que esté, de última o sea, se puede agregar tranquilamente para que quede más completo el trabajo.
enfatizar más en esas pruebas. Bueno, y después, vos en la primera parte mencionás bastante de el despliegue de la aplicación y que usás Docker. Vos arrancás de un trabajo previo que asumo que es toda de alguna manera el pensar y diseñar toda esta estructura del servidor y el Docker. Sí. O sea, hicieron pruebas, o sea, ¿qué pruebas hiciste ahí con Docker? ¿O solamente lo usaste para poner tu aplicación y accederla con el browser? Básicamente con Docker, ahí en el texto está, digo que tuve un problema porque esta aplicación, el chico que la hizo, el trabajo previo, la hizo desarrollando en Linux, ¿sí? En una máquina con Linux. Y hizo toda la configuración de Docker para Linux. Y todos los servidores donde generalmente se despliegan las aplicaciones también están en Linux. Pero, por ejemplo, yo hice todo mi desarrollo en Windows. Entonces tuve que modificar bastante toda la configuración para que me anduviera en Windows. Y eso estuvo un rato, capaz que, mira, no te miento, pero capaz que 2 meses viendo a ver cómo, porque no lo podía hacer andar, no sé lo difícil que fue. Entonces, por eso digo que Docker sería un peor si no hubiese tenido Docker. O sea, si no hubiese tenido Docker hubiese sido todavía mucho más difícil hacerlo andar. Por eso Docker en sí te salva en ese sentido, que por medio de un archivo de configuración ya podés cambiar el entorno donde se crea esa aplicación, si es en Windows, si es en Linux, si es en otro sistema operativo distinto. Ok. Sí, hay por ahí lo que, bueno, no sé si está pensado para eso, pero por ahí hay algunas pruebas de cómo funcionaría la app. Bueno, pero es frontend nada más, ¿no? No tenés el backend en tu parte. No, entonces no tiene sentido hacer pruebas de balance de carga y demás, no tiene Bueno, eso en el trabajo previo es lo que hizo todo este chico, hizo todo ese análisis. ¿Por qué usar Docker? ¿Por qué es mejor Docker que máquinas virtuales? Analizó los tiempos de respuesta, de despliegue de la aplicación. Entonces, bueno, como ya estaba hecho, no lo volví a hacer también. Está bien. Y bueno, la última pregunta, pero esto creo que ya es medio una pregunta sobre trabajo futuro. O sea, vos mencionás que tenés tu aplicación, accedes, cargas imágenes, todo desde el lado del cliente te las va a clasificar y te las va a mostrar, vas a poder ver los datos y las subís al servidor. Después, ¿cómo sigue el flujo o la vida de esas imágenes o esos estudios que vos subís al servidor? ¿Vos después lo podés acceder y revisarlo o es solamente un cargador de imágenes? Total. Vos después en el servidor, que es lo que estaba yo antes, vos tenés todo un sistema de archivos en los cuales tenés las carpetas de los distintos pacientes, por ejemplo, para un doctor, y con esas carpetas vos ahí tenés todos los estudios de ese paciente y las podés abrir y renderizarlas remotamente, ¿sí? En un módulo que es para ViewWeb, que es mucho más robusto que hacerlo en el frontend, porque tiene toda la capacidad digamos, de RAM, de memoria, de procesador de un servidor, que es mucho mayor que las computadoras que generalmente usamos nosotros. O usa un médico. Exacto. Entonces, sí, una vez subidas, se pueden seguir viendo, pero ya en el servidor, que para eso obviamente necesitas conexión a internet, pero nada más, después ya se pueden ver y obviamente las podés borrar si querés. Si quisieras, es un sistema de archivos como si fuese Windows, que podés modificar el nombre de los archivos, de las carpetas, todo, pero en un servidor. Ok. Bueno, listo, esas serían mis preguntas. Sí, lo que te remarco es por ahí faltaría el énfasis eso del trabajo que hiciste, porque se ve que trabajaste mucho y hay algunas cosas que por ahí las mencionás como al pasar y bueno, son parte del trabajo y parte de por ahí romperte la cabeza y viendo cómo solucionarlo hasta... Porque si no por ahí lo contás, bueno, hice esto y me dio esto y vos de fondo por ahí no se ve todo el trabajo que se hizo. Pero bueno, esas serían mis preguntas. Matías. Bueno, Esteban, felicitaciones para vos y para los lectores. La verdad me gustó mucho el trabajo.
se ve que has trabajado muchísimo y la verdad que ha profundizado sobre los estándares y sobre las imágenes, las metodologías de clusterización, el aspecto tecnológico, así que me parece un trabajo muy completo y has tenido que tomar decisiones y aplicar criterios ingenieriles, así que Sí. me parece que es súper completo el trabajo. Bueno, yo en cuanto a preguntas, dos cortitas nada más en cuanto al uso de, por ahí, de herramientas, de frameworks y de librerías. Según lo que mencionaste, digamos, la aplicación es preexistente y utilizaron React, ¿verdad? Verdad. Vos, obviamente eso ya estaba utilizado, pero ¿se hizo en algún momento algún análisis de por qué React y no otro framework o otra librería de JavaScript? El chico anterior creo que fue el que tomó la decisión de utilizar React por sobre, por ejemplo, Angular, que sería otro framework, y creo que lo terminó de decir sí porque React es mucho más rápido para construir la interfaz, ¿sí? Por ahí Angular tiene mucha configuración, mucho estándar de cómo hacer el código, y en ese sentido es un poco más libre, entre comillas, y también, obviamente que tiene un estándar, pero digo, es mucho más fácil romperlo, entre comillas, y es mucho más rápido de ver la aplicación con React. Además de que es bastante más eficiente por cómo funciona React. Que eso no lo expliqué, pero me pareció muy técnico, pero... No, bien, sí. Yo diría que que era persistente, digamos, pero bueno, tal vez había hecho algún análisis que posiblemente haya sido del trabajo anterior. Y después sí. Otra consulta es, o curiosidad de la herramienta de algoritmo de clusterización. Vos mencionaste que usaste una de desarrollar en una universidad. Sí, Weka, la aplicación. ¿Y en eso aplicaste algún criterio por qué tuviste esa elección en particular? Las otras elecciones eran por ahí hacer, por ejemplo, utilizar librerías de Python, por ejemplo, y era mucho más engorroso porque ahí yo me tenía que, además de hacer todo el desarrollo que hice para implementar la librería, los módulos y todo, además de eso hubiese tenido que implementar también todo esto de Python y medio que no me daba mucho los tiempos, ¿se entiende? Entonces me basé en buscar algo que ya estuviera hecho, tipo que sea click and go, ¿viste? Que yo lo abro y ya me da todas las herramientas que necesito, y si me da los algoritmos, mucho mejor para ya poderlo hacer. Y por eso terminé eligiendo Weka. Bien, digamos, y ahí también miraste si era ampliamente utilizada y... Sí, Weka hay un montón o sea, se usa hace un montón. Es bastante, es del 2000 que empezó el desarrollo de Weka y obviamente fueron agregándole cosas, todo. Y sí, es recontra utilizada. Que es un proyecto que continúa, digamos. Sí. Bien. Bueno, para mí eran esas dos preguntas nomás, Esteban, gracias. Bueno, a vos. Bueno, ¿cómo seguimos, Angélica? No sé, Cristian, si querés parar la grabación ahora y nos dicen salimos todos, quedan los jurados y nos dicen en cuántos minutitos volvemos para que le den la devolución y la nota a Esteban. Bien.